Creo que todavía estamos buscando nuestro lugar en el mundo. Soy Graciela Riera de Santa Fe, Argentina, y estamos en el Centro Balear de Santa Fe. Soy descendiente de ibicencos. Mi padre vino de Ibiza, él nació en 1895 en San Mateo. Vino a los 15 años a Santa Fe. Bueno, acá formó familia, somos 14 hermanos y una descendencia bastante numerosa. Tengo un hermano que vive en Mallorca hace más de 20 años y viven los hijos allá. Volvimos a conocer el lugar de nuestro padre y después los hijos se fueron, así como se fue mi hijo también. Así que tenemos familia en las dos orillas. Mi nombre es Gonzalo Martínez Riera, yo soy el hijo de Graciela y nieto de Antonio, que es de quien relató la historia de ese joven de 15 años que ingresa a la Argentina. Interesante saber que ingresa como polizón, digamos, sin dejar registro, como ilegal al principio. No hay registros de su ingreso, en qué momento ingresa al país. Digamos, nosotros como baleares en el exterior nos encontramos con esta situación de ser una familia de migrantes, donde tenemos gente que viene, gente que va. Existió un éxodo grande de la familia nuestra, de São Mateus da Barca en Ibiza, hacia distintos lugares del mundo. Y es algo interesante que, a pesar de las distancias, existió una conexión entre estos primos, tíos, con por ejemplo, sus primas hermanas que estaban viviendo en Estados Unidos, a través de correspondencia, por ejemplo. Es interesante, digamos, cuando nosotros como jóvenes somos la segunda generación nacida acá, tenemos la posibilidad de viajar y conocer, y es como que existe una conexión permanente con un intercambio cultural constante todavía con las islas, a pesar de que vivimos acá. Se va generando una suerte de hibridismo cultural entre lo que es propio de Baleares y lo que es propio de Argentina o del lugar donde estamos residiendo. Se va dando un intercambio permanente. Es interesante eso, digamos, cómo se va conformando el grupo familiar en algo extraño, ¿no? Por así decirlo, nuevo, que tiene un poco de todos lados. Creo que todavía estamos buscando nuestro lugar en el mundo. Yo me siento cómoda en cualquier lugar de la Argentina, gracias a Dios la conozco a todas las provincias, y a España también he recorrido, siempre vamos a Baleares. Somos como un poco ciudadanos del mundo, somos de acá, pero también no tenemos problemas en identificarnos y en vivir y estar en cualquier de los lugares. Digamos, están en la cotidianeidad, digamos, no es algo que uno lo tiene, no, bueno, esto es balear y lo tiene identificado, bueno, voy a hacer una ceremonia tipo balear, sino que está en la cotidianeidad de lo diario. Es como cuando uno va a la carnicería a comprar sobrasada, a ese nivel. Yo voy y compro sobrasada en lo de un mallorquín cerca de mi casa. Que esa carnicería cierre es como que te genera como una especie de crisis existencial. ¿Por qué ahora no puedo comprar sobrasada? Santa Fe, digamos, se da la característica de que la población ibicenca es muy grande. Es interesante. Yo soy profesor de historia, justo hace un año había empezado a hacer una investigación acá respecto a la existencia del centro ibicenco. Hace varias décadas, en la década del 50 aproximadamente, se hizo una escisión del centro balear con los ibicencos, conformado por ibicencos. Posteriormente pidieron volver al centro balear y fueron aceptados. Pero siempre existió dentro del centro balear una puja entre ibicencos y mallorquines. Vaya uno a saber, eso hay que seguir investigando dónde radica esas diferencias, pero siempre hay esa identificación, ¿no? Somos ibicencos o somos mallorquines, y siempre salta, digamos, en alguna conversación ese, digamos, origen. Era muy chica cuando mi padre falleció, por lo tanto no lo disfruté. Y lo que sí valoro de él, quizás haya sufrido con la madre y la hermana, trataba de que todos estudien. El sometimiento de las mujeres en las Baleares hace 2 siglos a mi papá le dolió mucho. Y siempre quiso que las mujeres estudiemos y seamos independientes. Cosa que gracias a Dios lo pudimos hacer. Eso lo valoro 1000 a 1000 de mi padre. Las comidas
Cuando era chica íbamos los domingos, que era el único día que él no trabajaba en la mañana, porque tenía panadería. Generalmente todos los vivisencos eran panaderos acá en Santa Fe. Varias, aunque no seamos parientes, mi tío era panadero y hay muchas familias rieras que eran panaderos. Hay canciones de rieras que eran de Ibiza, Salta, en la provincia de Buenos Aires, que eran todos panaderos. Y él me gustaba porque hacía una sopa que creo que tenía pimentón, era una cosa rara. Él usaba mucho el pimentón, ajo. Mi mamá aprendió muchas cosas de él. Ella tenía una amiga que era siria, digamos el hermano de mi papá se casó con una hija de unos sirios. Entonces la comida que preparaba ella era muy mediterránea, ya sea de los árabes o española. Eso después con el tiempo porque uno lo come como natural. Con el tiempo, las comidas que comíamos eran de los dos, de todo el Mediterráneo. Las islas siguen estando presentes siempre, digamos, parte de tu identidad, alguna parte de tu identidad porque estás en contacto todavía. Yo creo que eso es central, mantener el contacto, la información. Que sí, es como que me parece que pasa en toda la sociedad, que no sé si valoran a sus abuelos. Yo veo acá también que hay chicos, niños, que no saben cómo se llaman sus abuelos. Es abuelo, y si se murió, se murió y nada más, y no saben de dónde es. Ahora con la ciudadanía que vinieron acá de toda España, había gente que le digo yo, si tienes que obtener la ciudadanía por mí, yo no te dejaría, porque no acordarte de quién era, cómo se llamaba tu abuela, ni el día de su cumpleaños, entonces yo no te daría. Yo sé cuándo nació mi papá, dónde nació y todo lo demás. Y me parece que las sociedades es como que se olvidan de la historia, Y a mí me interesa la historia. Y no acordarse de su pasado es no poder seguir en el futuro, porque no podemos seguir si no sabemos de dónde venimos.